Bueno, entonces comenzamos formalmente la clase de hoy. Estamos grabando. Me dirán ustedes si se está escuchando claro y fuerte. ¿Sí? Ahí, vamos a hacer un poquito más el audio. Ahí está. Bien. Y como les decía, el plan de hoy es hacer un primer momento de que ustedes se planteen sus dudas, yo les resuelva algunos interrogantes que se les planteó o se están planteando con la resolución del primer examen domiciliario. Y bueno, ahora un par de avisos que les voy a dar a continuación y luego seguir con las clases de creativas que tienen que ver ya con esta segunda parte del cuatrimestre. Antes de ir a las dudas, les recuerdo, yo lo hice ya la última clase, pero lo recordamos ahora, el lunes 20 del 10 es la fecha que tienen que hacer el próximo entregable. En principio estaba programada para este jueves 16, pero bueno, habida cuenta que justo nos cayó el último día del plazo para la entrega del examen, bueno, para que estén un poco más tranquilos, tranquilas ahí, entonces preferí correrlo para el próximo lunes. No es un problema realmente, pero sí les voy a dar el próximo jueves en clase, que esperemos que no haya ningún inconveniente y podamos estar ahí en forma presencial. El próximo jueves 16 yo les voy a dar unas instrucciones más precisas para la entrega del próximo entregable, valga la redundancia, del trabajo de investigación por equipo. ¿Mm? Bueno, entonces recuerden que no es este jueves, sino el próximo lunes. Ahí hicimos una pequeña modificación en el calendario original. Bueno, y ahora quiero escuchar, ustedes se desmutean, quienes lo deseen, y me hacen las preguntas pertinentes para el primer examen. ¿Qué es lo que ustedes consideran que no les queda claro? ¿Alguna sugerencia, algún comentario? ¿Mm? Díganme. ¿Mm? Profe, ¿cómo va? Sí, ¿Se escucha bien? perfecto, Joaquín. Sí, nosotros teníamos una duda, personalmente yo también, una duda con respecto al punto 3, que es la conversación con una inteligencia artificial. Sí, Dos dudas. La primera es el tema de pasarlo, o sea, pasamos tipo escrito, tanto lo que le dijimos nosotros como lo que nos respondió, también si nos dio alguna imagen, lo pasamos todo. Esa es la primera duda, porque yo me acordaba que se podía pasar todo junto, pero como que no encuentro bien ahí estamos usando ChatGPT. sí, sí, sí. Esa es la primera duda. Y después el tema del análisis. Nosotros lo hicimos como progresivo. Primero fuimos como a lo simple y después le fuimos preguntando, como aclarándole más cosas, le dimos bibliografía. Perfecto. Y digamos, si fue bastante completa la respuesta, como que analizamos un poco igualmente qué le pudo faltar o algún sesgo. Ese sería el tema del análisis. Exacto, sí, sí, mira, ahí respondo las dos en una. La modalidad en la que ustedes pueden captar o deberían captar ese diálogo con la IA, con la que hayan usado, bueno, las dos formas posibles, puede haber algunas otras, también es eh, ir haciendo una captura de pantalla de la pregunta y la respuesta, ¿no? Y pegándolas en un formato apropiado para que no quede demasiado extenso, ¿no? Ustedes pueden después recortar y achicar un poco esas iteraciones, esos prompts, las respuestas que le da la IA. Otra es, se puede bajar como documento de Word también, y tener todo el proceso. Se puede compartir una alternativa, suma otra alternativa. Tienen la opción de compartir el link de toda la interacción, ¿no? No sé si ellos alguna vez lo han hecho o ustedes se los han reenviado. ¿Sí? A veces yo, por ejemplo, si le consulto algo, alguna fuente, la interpretación de algún texto, ¿no? O alguna noticia, o estoy buscando alguna noticia relacionada con estos temas,
la busco en el teléfono, pero después para que no me quede ahí perdida en el teléfono, y para poder leerlo de una forma más apropiada, entonces me envío el link a el correo. Entonces ustedes pueden compartir, ¿no? Y le va a aparecer toda la interacción. Esa es una posibilidad. Me queda a mí el trabajo de abrirla, ¿verdad? Creo que se puede compartir sin inconvenientes. Yo he compartido interacciones con otras personas y se pueden registrar esas personas y abrirlas sin problema, ¿sí? Eso es una cuestión más de orden práctico. Diría yo que como les quede conveniente, como les resulte quizás más prolijo, a su criterio, cuál es la mejor de estas tres, ¿no? No sé si esa primera pregunta te la respondí, Joaquín, o... Sí, sí, o sea, también el tema es que hubo, o sea, por ejemplo, la tercera respuesta fue bastante extensa de la guía, pero Ujú. igualmente lo pasamos todo. Bien, sí, en ese caso, por ejemplo, si vos la respuesta te queda muy, muy larga, pueden compartir, como te decía, el link, ¿no? De todo el proceso de iteración, ¿no? Entonces yo lo puedo abrir, me lo pegan en la respuesta, y podemos probar si lo puedo abrir, y yo lo leo directamente, de la iteración que ustedes hicieron. Ok, ok, De, perfecto. de todos modos, si no lo pueden adjuntar como un archivo de Word también, para que no insertan en la respuesta el archivo de Word donde está toda la iteración, para que no quede todo pegado y les robe mucho espacio en el examen de la respuesta, todo ese proceso. ¿Se entiende esto último? ¿Mm? O sea, como que, Vos- o sea, tener vos- un Word dentro de un Word, digamos. no, vos en claro, vos podés generar, vos podés insertar archivos en un archivo de Word. Ustedes vieron que en alguna ocasión yo, por ejemplo, les comparto en las clases del campus, inserto ahí videos, ¿no? Por ejemplo, en las consignas de los trabajos, inserto videos. Es una opción que me da el Word, que es insertar videos. También puedo insertar documentos, me linkea un documento, ¿no? Esa es una posibilidad. Lo pueden poner también como PDF, como un PDF, mejor todavía, ¿no? Queda más prolijo. Que lo bajan la iteración con la IA como un PDF, lo bajan y lo guardan como un PDF. Y después lo insertan en el Word como un PDF también. Vale, perfecto. Son alternativas. Eso, la forma en que lo vayan resolviendo, insisto, lo dejo un poco a su consideración, a su buen gusto y buen criterio, ¿no? Para resolverlo. Eh, lo importante es que yo pueda ver eso. Ah, y después vos me decías, la segunda parte de la pregunta, si mal no recuerdo, tiene que ver con, bueno, ¿qué buscamos una vez que hacemos toda esa iteración? Claro, además de la iteración, de lo que ustedes van dialogando con la IA, eh, una parte importante es cómo ustedes la van corrigiendo. Yo les decía, bueno, cómo la van educando, ¿no? A la IA. Y me gustaría que al final hicieran alguna reflexión, bueno, sobre cuál es el resultado que obtuvieron, qué respuesta les da finalmente, dónde discreparon. Más allá de que en la interacción figure eso, destacar si hubo algún sesgo o no, si la IA se fue para un lado, que ustedes tuvieron que corregirla para que no fuera tan sesgado esa apreciación, ¿no? Todo eso. Es bastante amplio y bastante creativo desde el punto de vista de lo que ustedes pueden obtener de esa respuesta, ¿no? ¿Quedó claro, Joaquín? ¿Le quedó claro el resto? Sí, sí, gracias. Bueno, el resto, ¿cómo viene con esa? ¿Bien? La tercera, la que tienen que interactuar con la inteligencia artificial. Agustina, bueno, está bien, Agustina, no hay problema. Esta clase queda grabada, así que después la podés seguir en otro momento. Bueno, les decía, ¿alguna otra duda? No, respecto a esta, ¿quedó claro? ¿Alguien quiere profundizar en la consulta? ¿Quiere que reiteremos algo? ¿Lo vamos a aclarar? Bueno, bueno, y otra pregunta, otra consulta. Bien, Julieta, a ver, déjame ver, tengo que ir la voy a leer
Ahí sí. Yo tengo una duda con el segundo punto, profe, el que es en grupo. Bueno, desmuteate y contanos, o escribir ahí en el chat, dale, lo que te venga más cómodo, o que se resulte más práctico. ¿Mm? Y a Agustina le digo que también recibí el mensaje, recién les decía que no hay problema, seguirá desde cero de Juana, que igual va a quedar grabado esto. Decime, Julieta, ¿cuál es la duda que tenés de la segunda consigna? ¿Mm? ¿La vas a escribir ahí? Bueno, a ver. Ah, bien, dice, no sé si lo entendí muy bien, pero hay que elegir una ciudad, encontrar una problemática y de ahí desarrollar la solución. Sí, lo que tienen que, la dos, esperen a ver si, déjenme ver si puedo compartir acá. Esperen un segundito, que voy al examen. Déjenme mirar el examen, que no recuerdo con precisión todas las preguntas, los detalles. Denme un segundo. Tengo que, un segundito. Estamos ahí. Acá está. Bueno, vos me decís que la segunda consigna. Bien. La segunda consigna dice, política para potenciar el sector cuaternario y la cultura. Es, como vos muy bien decías, es una consigna que tienen que responder en equipo. En 1000 palabras, máximo, 2 hojas. Ustedes tienen que ser asesores del gobierno de una ciudad del sur del conurbano bonaerense. No sé si ya la eligieron, ustedes ya eligieron alguna ciudad, algún municipio. Y es muy sencillo esto. Tienen que primero encontrar la posibilidad de hacer alguna propuesta a nivel cultural, eh, para el crecimiento del sector cuaternario. Entonces, lo más elemental es elegir cuál es la ciudad o el municipio, el barrio de la ciudad del sur del conurbano. Eso es lo básico. Así tenés que empezar. Así, no sabemos cómo encararlo. Bueno, lo principal es saber lo que uno tiene que encarar. Entonces, eso es la primera cuestión a resolver. Y elijan ustedes algo que tenga que ver con esa ciudad, ese barrio, de esa ciudad o el municipio todo, una propuesta que pueda beneficiar, sobre todo la infraestructura para actividades culturales, o si no es infraestructura, eh, alguna obra, el rediseño de algún espacio ya a nivel de espacio público. Bueno, ¿qué tipo de incentivos se puede dar para que se realiquen inversiones que promuevan ese sector de esa ciudad, el sector cultural? Bueno, ahí tiene, o, por ejemplo, hablamos también de la posibilidad que se desarrolle, a criterio de ustedes, en esa ciudad, barrio o municipio, alguna actividad de innovación tecnológica. ¿Mm? Eh, Eso es básicamente lo que ustedes tienen que proponer, diseñar una política pública. ¿En qué consistiría? Siempre conviene que lo justifiquen con toda la teoría que nosotros vimos de las ciudades postindustriales. También pueden comparar, y esto es muy importante, el caso de las ciudades que ustedes están investigando en esta consigna con el de otras ciudades, ¿no? Para ver que eso que ustedes proponen en otro lugar tuvo éxito también. Y creo que lo más complicado para esta respuesta, o lo que les puede generar más inconveniente en la respuesta de esta consigna, es este punto, ¿no?
porque el otro día lo presentamos y quizás ahora que lo leyeron más en detalle les puede surgir algún inconveniente para poder comprenderlo plenamente, ¿no? Esto de hacer dos escenarios. Bueno, ustedes tienen que suponer, estamos en el 2025, a 5 años, ¿qué beneficio puede generar eso para ese barrio, para esa localidad o esa ciudad, ¿no? del municipio que han seleccionado? Entonces, cuando nosotros hablamos de los beneficios, ¿m? Incluso pueden considerar también un impacto negativo. Uno habla de impacto, es cómo afecta eso, ¿no? Y siempre que hacemos una política pública es para mejorar, pero puede también tener algunas consecuencias negativas que también hay que ir previendo. Entonces, en este caso yo pensé que les podía ayudar, colaborar a resolver esto simulando y usando la IA. Entonces le preguntan a la IA, nosotros estamos desarrollando un proyecto de política pública para mejorar o para hacer una intervención a nivel de infraestructura cultural, incentivos fiscales, o un polo de innovación en este barrio, en esta ciudad o en este municipio. Tal. Bueno, queremos saber entonces que, teniendo en cuenta que la población del municipio es tal, o que aproximadamente en este barrio viven tantos miles de personas, que tienen estas características sociodemográficas, ¿no? ¿Qué impacto va a tener eso en el empleo, en los ingresos? Y seguramente a partir de la IA van a tener dos escenarios posibles, ¿no? Ustedes dicen, bueno, si cambio una variable, ¿cómo va a ser el resultado? Y si cambio esta otra variable, ¿cómo va a ser el resultado? Esos son los dos escenarios. Básicamente es eso lo que tienen que hacer. No sé, a ver, decime. Vuelvo a la clase. ¿Se comprendió ahora, Julieta, un poco más? ¿Se entendió? Respondeme ahí. ¿Se entendió? Bueno, una mejor aproximación seguramente van a tener con el grupo. Vayan practicando esto, intenten resolverlo. Si se les presenta alguna duda, me consultan. ¿Bien? Sobre todo en el último punto, de cómo aplicar la inteligencia artificial para generar dos escenarios posibles. Pero no van a tener inconveniente. Creo que si le hacen una buena pregunta respecto a la IA, la van a resolver sin problema. Bueno, ¿alguna otra consulta sobre el examen? A ver. Sobre esta segunda consigna, ¿alguna otra duda de otro equipo? Bueno, acá la gran pregunta es saber si leyeron el examen, si a esta altura se familiarizaron con el examen. ¿Están respondiendo el examen o todavía lo dejaron por otro momento? Bueno, como decía Luca Proda, mejor no hablar de ciertas cosas. Bueno, vamos a continuar entonces. Si se les ocurre alguna pregunta sobre el final de la clase, volvemos y continuamos con las dudas. Vamos a continuar con la cuestión de la ciudad creativa. Quiero avanzar un poquito, así ya después nos queda más definido este tema. Bueno, ciudades creativas. Empezamos a ver otra vez en clase las ciudades creativas. En definitiva es, como les contaba, una profundización de los temas que venimos desarrollando en torno a la cuestión de la ciudad postindustrial. Las ciudades creativas son parte también de todo ese proceso de postindustrialización, un camino que han seguido algunas ciudades para obtener cierto nivel de desarrollo urbano o proponerse algunos objetivos de desarrollo urbano siguiendo el modelo, el paradigma de las ciudades creativas. Entonces, repasamos, esto lo vimos en la última clase. El motor de crecimiento de estas ciudades es el sector cuaternario, que ya a esta altura nosotros sabemos muy bien que es el sector de la economía de servicios, con alto nivel de conocimiento incorporado, mucha experticia, mucha práctica en esa actividad por parte de los recursos humanos que la ejecutan.
Ese es el motor de crecimiento, la base económica de estas ciudades. Como dijimos, todo lo que es investigación y desarrollo, todo lo que es consultoría especializada, todo lo que es finanzas de alto nivel y el diseño de software está dentro de ese mundo del sector cuaternario, cuartario de la economía del servicio. Entonces, las ciudades que están ubicadas dentro de esta área generan un alto valor añadido, y la característica es que los empleos que se generan en el sector cuaternario tienen altas cualificaciones, es decir, tienen mucho conocimiento, mucho saber, mucha especialización técnica en el ejercicio, ¿no?, de su actividad. Y es justamente lo que buscan las ciudades que están basadas en el sector cuaternario, atraer este talento global, ¿no? Talento global. Por eso es tan importante este tema para quienes estudian recursos humanos, porque hoy uno de los grandes ejes del desarrollo de la disciplina de los recursos humanos es la gestión del talento global, ¿no?, de cómo atraer a las empresas que están ubicadas en determinadas ciudades ese talento por el cual compiten también otras ciudades. Bueno, entonces, lo que hoy está determinando la competitividad de las ciudades a escala global es esta característica de ciudades creativas, de ciudades innovadoras. También dijimos que, bueno, un poco insistimos con esto, que el sector cuaternario tiene como cimiento de su actividad económica la economía creativa. De aquí en más empezamos a hablar también como un posible sinónimo del sector cuaternario, la economía creativa. Vamos a ver a continuación un autor, que ya lo mencionamos un poco al pasar, en clases pasadas, donde el eje de su reflexión es justamente las ciudades creativas. ¿Qué son las ciudades creativas? Bueno, una pequeña caracterización que les brindo aquí son aquellas metrópolis que invierten en esta sinergia, trayendo la clase creativa, ¿sí?, mediante la promoción de la diversidad, la cultura y la tecnología de vanguardia. Esto es muy importante. Las ciudades creativas pueden tener grupos socioeconómicos especializados en estas actividades creativas, pero también en muchos casos, si carecen de esos sectores creativos o no lo tienen en la proporción que demanda el desarrollo de las ciudades, bueno, pueden también atraerlos. Vamos a ver en un instante algunos casos de estos segmentos socioeconómicos, de personas que trabajan dentro de la economía creativa o de la economía empresarial, que son tentados para irse a vivir a otros lugares donde la base económica es la economía creativa, es la economía creativa. Y las ciudades, esto también lo dijimos en la clase pasada y creo que es una de las principales conclusiones, pasan de ser de centros de producción fabril, de la producción industrial, a centros de ideación, de creación de ideas y diseño global. Bien, esto es muy importante, ¿no? Y además creo que es algo que está hoy muy en las noticias, ¿no? Porque se está hablando justamente de que Argentina pasa a ser, alguna región de Argentina, muy probablemente la Patagonia, un hub de innovación tecnológica relacionado con la inteligencia artificial. Busquen en las noticias, van a ver que se habla de una importante inversión a mediano plazo para que se genere aquí lo que se llama una Stargate de la inteligencia artificial, una empresa que va a ser aquí, OpenAI, la localización de los centros de procesamiento de la información para la inteligencia artificial. Entonces, vean la actualidad que tiene este tema, ¿no? Hoy, si ustedes van a las noticias, van a encontrar que hoy lunes, ¿no? Esto fue una noticia que se generó a partir de los últimos días de la semana pasada, de esto se está hablando. Está totalmente conectado con el tema de la economía creativa y de todos los factores de localización que nosotros estuvimos viendo en nuestras clases hasta el momento. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de invertir en creatividad? ¿Por qué conviene invertir en creatividad? Más allá de que nos pueda parecer
que nos pueda resultar casi intuitivamente que no es una mala idea invertir en creatividad para las ciudades. Bueno, mire, yo les propongo acá ver un dato muy concreto, datos concretos de los beneficios de invertir en creatividad para, en este caso, a nivel empresarial. Entonces, una empresa muy conocida, Adobe, Desarrollo Tecnológico, realizó una encuesta hace muy poco tiempo, creo que el año pasado, donde le preguntaban a las empresas acerca de las ventajas de invertir en el campo de la creatividad, de la economía de la creatividad, y consultaron a lo largo del planeta, en 6 países fundamentalmente, unas 5.000 personas, todas mayores de edad, y se obtuvo este resultado, que vamos a verlo ahora en detalle en la infografía siguiente, pero esa infografía, les anticipo, muestra que el principal beneficio para los participantes es la innovación, que fue la respuesta elegida mayoritariamente por el 83% de los consultados. Y esto es muy importante, también otros motivos de las ventajas de invertir en el campo de la creatividad es el aumento de la felicidad de los trabajadores. Se entiende, desde el punto de vista empresarial, que el trabajo en esta gama de actividades aumenta la felicidad de los trabajadores y al mismo tiempo la satisfacción de los clientes. Entonces, ven aquí, tienen el resultado de esa encuesta, los resultados de esa encuesta, principales ventajas que genera para las empresas invertir en creatividad. Aumento de la innovación, el 83%, como les decía, el aumento de la satisfacción de los clientes, el 80%, el aumento de la competitividad, el 79%, competitividad empresarial, estamos hablando aquí, la mejora en la experiencia de los consumidores, el 78%, el aumento de la productividad, que está asociado a todo lo anterior, el 78%, el aumento en la felicidad de los trabajadores, respondieron que entienden que es conveniente invertir en creatividad, el 76%, y el aumento del éxito financiero, el 73%. Son valores muy elevados, ¿no?, en relación a las respuestas de por qué conviene invertir en creatividad, por qué a las empresas les conviene invertir en creatividad. Entonces, las ciudades, esto se relaciona con lo que decíamos en la otra diapositiva, ya no pasan de ser centros fabriles, industriales, a lugares donde se desarrollan este tipo de actividades, donde las empresas mayoritariamente realicen estas actividades del sector cuaternario, del sector creativo. Bueno, entonces, esperen que vamos a darle un poco más de precisión a nuestras caracterizaciones de las ciudades creativas. ¿Qué son las ciudades creativas luego de todo lo que dijimos hasta ahora? En síntesis, son aquellas que fomentan la innovación, la diversidad cultural y la producción simbólica, como motores del desarrollo económico y social. La producción simbólica es la producción de intangibles. Entonces, vean ustedes qué importante este primer punto. Nos fuimos por completo de los factores de localización de las actividades propias de la ciudad industrial. Nunca hablamos de diversidad cultural cuando hablábamos de la ciudad industrial. Las ciudades industriales eran bastante homogéneas en relación a los factores de localización y no importaba demasiado las características culturales de ese lugar para la instalación de una fábrica en esos lugares. La diversidad cultural. Esto es un interesante tema de debate en relación a las características culturales de algunos países hoy, y de algunas ciudades de esos países, donde se puedan radicar empresas que provienen de otras culturas y saber si eso puede prosperar en un ambiente cultural. Por ejemplo, digo, ¿no? A ver, pongamos como ejemplo. Todos sabemos que los chinos exportan sus empresas al mundo, ¿no? Hacen inversiones, en algunos países radican. Pero yo me pregunto, ¿será tan fácil para una empresa, por ejemplo, de origen argentino, si se le da la ocasión, radicarse en China con sus características culturales? O en países con características culturales tan particulares como los países donde predomina la religión musulmana, ¿no?
o en Rusia, con sus características también tan particulares. Entonces, ese es un punto interesante, ¿no? Porque siempre tendemos a pensar que las inversiones van en un sentido, pero también pueden ser, y esto es muy propio de la economía creativa, que vayan en el otro, ¿no? Entonces, estas culturas son capaces de recibir a quienes provienen de otros países y otras ciudades con una diversidad cultural manifiesta respecto a la propia, ¿no? Otra pregunta que nos podríamos hacer es, bueno, si Argentina, las ciudades argentinas están preparadas para esto, y podemos ahí encontrar matices, ¿no? Ver, comparar, hacer un buen estudio comparando si la diversidad cultural, esa apertura y tolerancia cultural y al respeto de las actividades culturales que tienen otro origen, es factible en distintas ciudades argentinas. Si es lo mismo Buenos Aires que Salta, o Córdoba que Buenos Aires, o Córdoba que Salta, o la ciudad de Posadas en Misiones respecto a Córdoba, ¿se entiende? Es muy interesante esto, ¿no? Porque acá se pone en primer lugar la cuestión cultural, ¿no? Entonces, en otras épocas, en la época de desarrollo de las ciudades industriales, las características culturales de un lugar no eran decisivas. No eran decisivas. Hoy lo son. También decimos que en lugar de basarse en industrias tradicionales, estas ciudades, insistimos, apuestan por sectores como el diseño, la tecnología, el arte, la música, la gastronomía y la educación. Y la educación. Acá lo remarcamos. La educación, el sector educativo como un sector económico, pasa a ser muy relevante desde el punto de vista de la competitividad de las ciudades. Que las ciudades tengan polos educativos, que se reconozca la ciudad como una ciudad asociada a la investigación y el desarrollo en el marco de instituciones universitarias, es muy importante, ¿no? Es un factor de competitividad. Y bueno, entonces, conclusión, la base económica es la producción de intangibles. No es tanto la producción material de cosas tangibles, palpables, sino todo aquello que tenga que ver con el diseño, en todas sus escalas, todo aquello que tenga que ver con el desarrollo tecnológico, que no necesariamente es material. Bueno, vamos afinando un poco más nuestra caracterización de ciudades creativas. ¿Cuáles son las características claves de las ciudades creativas? Para ir dándole más precisión y énfasis a algunas cuestiones que tienen que ver con las ciudades creativas. Alta concentración de talento creativo y cultural, la formación de lo que se llama ahora ecosistemas de innovación, startups, empresas tecnológicas, universidades, coworking. Bien, hablamos en algún momento de la importancia que tienen los coworkings. El coworking, que son esos lugares donde uno va a trabajar y renta o alquila un espacio, un tiempo, una oficina, un escritorio, ¿no? Y trabaja ahí en un lugar que no es la oficina propia o el estudio propio, es algo más que un lugar físico, ¿no? Es un lugar de encuentro, de relación, se pueden generar ahí contactos con personas que están trabajando en las mismas líneas eh, profesionales que las nuestras. Entonces, los coworking son muy importantes, ¿sí? Y deberíamos empezar a verlos de otra manera también, como fábricas de conocimiento, ¿sí? Fábricas. Piensen ustedes, en las ciudades donde ustedes viven, en los municipios, acá en Quilmes, en Berazategui, en la zona de influencia de la universidad en general, ¿no? En Avellaneda, ¿no? ¿Conocen coworkings, espacios de coworking? ¿Sí? Piensen eso. Coméntemelo. ¿No? Yo no sé, no he visto. Seguramente puede haber algunos que funcionan como tales, pero que no son originariamente pensados como coworkings, ¿no? Que si uno se va a trabajar a una estación de servicio, o se va a trabajar a un, digamos, al lugar donde uno come en una estación de servicio, que no me sale el nombre ahora, o va al patio de comidas de un mall, un shopping, y hay gente trabajando, pero está pensado eso como un coworking, ¿no? Hay lugares específicos de coworking en el Gran Buenos Aires,
porque son muy importantes para esto, ¿no? Para el desarrollo de elementos que tienen que ver con las ciudades creativas, del entorno, del ecosistema de las ciudades creativas. Bueno, otra característica es que las políticas públicas que promueven la cultura y el conocimiento son propias de estas ciudades, ¿no? Los gobiernos de estas ciudades, las intendencias, los ayuntamientos, las alcaldías, ¿no? Promueven políticas públicas relacionadas con la cultura y el conocimiento. La cultura y el conocimiento no es algo... El área cultural no es organizar un recital solamente, sino generar este tipo de entornos que facilitan el desarrollo del talento creativo propio de las economías creativas. Bueno, también la generación de espacios urbanos que estimulan la interacción y la expresión. ¿Mm? A veces basta con tener un espacio público de buena calidad que promueva el intercambio y la interacción entre quienes están relacionados con la economía creativa, o pueden estarlo. Y bueno, y otra vez lo que decíamos recién, ¿no? La diversidad social y la apertura a nuevas ideas. Las culturas que se cierran sobre sí mismas, las sociedades que no generan nuevas ideas, que están dando vueltas siempre alrededor de las mismas ideas, no son propicias para el desarrollo de las ciudades creativas. Bien. ¿Se va entendiendo? ¿Alguna consulta, algún comentario? Que no seguimos. Bueno, Sí, profesor. perfecto. Bueno, ahora nos vamos a meter un poco más en detalle en la obra de Richard Florida, que ya lo mencionamos. Él tiene este libro que se llama El Gran Reset, Nuevas formas de vivir y trabajar para impulsar la prosperidad. Yo les hice algunos comentarios al respecto de Richard Florida. Les había contado que era un economista, un economista urbano, es un consultor. Vamos a meternos un poco en este libro, que él lo empezó a pergeñar, a redactar, con motivo de la crisis del 2008. En el 2008, no sé si lo habrán visto en alguna materia, después lo vamos a ver más en detalle también aquí, cuando nos metamos en las distintas etapas que él propone, Richard Florida, para la generación de esto que él llama el Gran Reset. Han escuchado hablar de la crisis del 30, ¿no? De 1930. Eso lo habrán visto en alguna materia, supongo en historia social también, o en alguna materia de economía. Escucharon hablar de la crisis del 30, ¿no? Una crisis que tiene mucha prensa también, pues hay películas, literatura, series que están ambientadas en ese contexto de la crisis del 30. Vamos a ver luego sobre este tema. Pero él trabaja fundamentalmente en este libro a partir de las consecuencias a largo plazo de la crisis del 2008-2009, que fue una crisis a nivel global, como fue la crisis del 30. 2008-2009 se desató algo que fue una crisis, en medio como toda crisis, una crisis bursátil, financiera, pero que tenía pues, en el fondo también factores económicos que desataron esa crisis financiera. Y eso generó en Richard Florida y en otros autores la necesidad de pensar cómo esa crisis iba a modificar la vida en las ciudades a largo plazo. Porque toda gran crisis, hubo tres crisis en el capitalismo desde el siglo XIX a la fecha. La crisis de una menos conocida, que es aproximadamente de 1870, 1875, que tuvo consecuencias tan importantes en el desarrollo del capitalismo a nivel global, pero también en las ciudades, hasta el punto que la Primera Guerra Mundial es un poco el escenario que desata todos los elementos que estaban mal anudados en la crisis, a posteriori de la crisis del 1870. O sea, derrumba todo ese modelo de orden mundial que se había creado a partir de la crisis de 1870. Y después, previo a la Segunda Guerra Mundial, la crisis del 30. Y la crisis del 30, en el caso de las ciudades, modificó todo el estilo de vida. No solamente la forma de producción, sino el estilo de vida. Y la crisis del 2008, según Richard Florida, por eso el subtítulo, ¿no? El pie del título del libro, se llama El Gran Reset. Nuevas formas de vivir y trabajar para impulsar la prosperidad. ¿Qué está diciendo aquí? La crisis del 2008-2009 a nivel planetario
viene de la mano de profundas transformaciones en las formas de producción, en las formas de vivir, de habitar las ciudades, fundamentalmente, que es el tema que le interesa a Richard Florida. En algún sentido, hoy estamos todavía siendo contemporáneos, somos contemporáneos a esas transformaciones que se están dando a partir de las crisis de 2008 y 2009. Nosotros vimos ya una ciudad que ya venía en decadencia, con una profunda crisis, pero la crisis del 2008-2009 la afectó sensiblemente porque era la ciudad más industrial de todos los Estados Unidos industriales, ¿no? Que fue Detroit. ¿Se acuerdan que yo les dije, a partir de la crisis del 2008-2009, hubo una profundización de esa crisis y esa decadencia que estaba experimentando ya desde hace algunas décadas Detroit? Bueno, él también lo toma como ejemplo a Detroit y dice que, pero, a ver, lo interesante de Richard Florida, él es que tiene una mirada un poco más optimista que tienen otros autores que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Él cree, y creo que es el objeto un poco de la crítica que le hacen ciertos investigadores, especialistas, él cree que hay oportunidades siempre en las crisis. Y no está mal eso. Yo comparto esa idea, ¿no? Que las crisis generan oportunidades a nivel global, a nivel de los países y específicamente a nivel de las ciudades. No quiere decir que una crisis es algo negativo en sí mismo, ¿sí? Sino que, de algún modo, como el nombre lo indica, el reset. Esta es una muy buena pregunta que deberían haber hecho ustedes. ¿Por qué se llama el libro El Gran Reset? Bueno, el Gran Reset, el libro se llama de esa manera porque justamente hace referencia al reseteo, al reinicio, que es un término propio de la informática, el reinicio de la economía, de la sociedad, luego de una crisis. Richard Florida dice que después de cada gran crisis a nivel planetario, hay un gran reseteo. Para resetearse la sociedad necesita previamente de una gran crisis. Hubo 3 reseteos a nivel mundial: el reseteo a posteriori de la crisis de 1870, el reseteo a partir de la crisis de 1930, y ahora estamos siendo contemporáneos, estamos viviendo el gran reseteo social, económico, cultural, producto de la crisis del 2008 y 2009. Entonces, ¿qué quiere decir reset? Implica pasar de una economía basada en bienes físicos a una centrada en el conocimiento, la creatividad y el estilo de vida. Esto es lo que dice Richard Florida. Y es fundamental el rol de las ciudades en este proceso de reseteo, porque son el escenario clave, dice él, para el proceso de reseteo. ¿Y cómo se deben adaptar las ciudades en este proceso de reseteo, producto de la crisis del 2008 y 2009, en esta contemporaneidad que nos toca vivir? Bueno, se deben adaptar con infraestructura flexible, vivienda accesible y políticas inclusivas. Miren qué interesante esto, ¿no? Tiene que ver todo con el ambiente, no solamente material de la ciudad, sino con el ambiente social, cultural. Infraestructura flexible, vivienda accesible y políticas inclusivas. Propone que el futuro de la prosperidad depende de cómo las ciudades integren a la clase creativa y fomenten la innovación urbana. Eso es clave. Las ciudades serán prósperas en la medida en que integren a la clase creativa, a la propia, o que promuevan la llegada de sectores creativos a las ciudades. Miren qué interesante. ¿Cuál es la clave, entonces, para el desarrollo económico de las ciudades, en el modelo que tiene Richard Florida del desarrollo urbano? Ya lo habíamos visto esto, ¿no? La tecnología, el talento y la tolerancia. Las 3 T: tecnología, el desarrollo tecnológico de punta, informática, IA, todo lo que tenga que ver con el desarrollo tecnológico contemporáneo. Talento, la atracción de talentos, gente que tenga conocimientos técnicos, científicos, que manejen la tecnología, que desarrollen tecnología, y fundamentalmente, esto que también vimos en clase, que le dedicamos algunos minutos, que es justamente relacionado con el ambiente cultural, un clima de tolerancia. Entonces se había dicho que mejor que tolerancia se habla de respeto, ¿no? Pero bueno,
también les había dicho que el idioma inglés en este sentido es un poco más pobre y tiene tolerancia y respeto, que para nosotros utilizamos dos palabras diferentes porque desde el castellano se entiende que hay dos significados, quizás que se solapan un poco, pero que en definitiva terminan siendo distintos. En el inglés se utilizan una sola palabra para enmarcar esos mismos significados, tolerancia y respeto. Nosotros tendríamos que reemplazarlo con un buen uso del castellano y en un buen sentido por la palabra respeto a las diversidades culturales, ¿verdad? Pero bueno, creo que cuando lo utiliza Richard Freud, lo utiliza también en el sentido de respeto. Lo que pasa es que no tiene la palabra, ¿no? En inglés para expresarlo. Tecnología, talento y tolerancia. Por ahí está Joaquín, que sabe mucho de inglés, y me podrá colaborar con esto, que yo soy apenas un balbuceo de inglés, pero no es así, Joaquín, ¿no? No sé, profe. ¿Qué cosa? La palabra de Tolerancia y tolerancia. respeto, claro, sí, sí, ¿no? Es así. Honestamente no te sabría decir, lo que sí es verdad es que, o sea, como que en inglés es muy amplio. Hay un montón de palabras que para nosotros son una cosa, pero nada que ver. Eh, Exacto. Como los falsos cognados y todo, ¿no? Ujú. Pero sí, claro, o sea, en español digamos que tolerancia nosotros lo entendemos más como en un sentido de, bueno, es como lo mínimo, ¿no? Pero el Exacto. respeto va más allá. Exacto. Sí, y bueno, en inglés, tolerancia y respeto se dicen de la misma forma, ¿no? Con la misma palabra, digamos, ¿no? Yo cuando dije que era un poco más pobre, bueno, quizás fue un poco duro con el inglés, ¿no? Pero no, si hay una virtud que tiene, en realidad no es un defecto del inglés, sino que es una virtud del idioma castellano, ¿no? Que tiene una riqueza en cuanto a diversidad de palabras, ¿no? Eso es notable respecto a otros idiomas y cierta complejidad en su sintaxis y su gramática, ¿no? Que tiene que ver justamente con la riqueza del idioma. Pero Sí, sí, es bueno, mucho más difícil de aprender también el español. para quien no habla castellano es más difícil, claro. Si no Sí, lo tiene como idioma nativo, sí, se les hace complicado, ¿no? Sí. Este, pero bueno, son particularidades que tienen que ver justamente con la riqueza cultural de los países, pero de las ciudades en particular también, ¿no? Bueno, entonces ahí avanzamos un poquito. Es importante entonces la cuestión del ambiente cultural, el respeto a las ciudades, eh, cobra una dimensión significativa en la cuestión del ambiente cultural. El ambiente cultural para Richard Freud, pero no solamente para él, sino también para otros especialistas, tiene una centralidad que quizás no tuvo nunca como factor de desarrollo económico, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan? Ahora se entiende un poco mejor la cuestión de esto de ciudades extrovertidas, neuróticas, con mentalidad abierta, consensuales y responsables, de la que veníamos hablando, ¿no? Tiempo atrás. ¿Sí? Ahora se comprende mejor, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de estas características subjetivas que suelen ser propias de las personalidades humanas, se trasladan a las personalidades de las ciudades? Porque es un factor importante saber que hay ciudades que en un alto porcentaje de su población y en el ambiente cultural se caracterizan por ser ciudades con mentalidad abierta. Bueno, eso hoy pasa a ser, además de una característica cultural, una característica cultural con efecto económico. Eso beneficia económicamente, si es bien utilizado, las ciudades. Bien, también habíamos hablado de esto, ¿no? Obviamente que para una sana vida de comunidad, el respeto a las diversidades, en este caso a las opciones sexuales, de género, de diversidad de género y demás, eh, insisto, es muy sano eso desde el punto de vista cultural, ¿no? Habla bien de una sociedad que no hace una persecución a ciertas minorías o ciertos grupos por sus opciones sexuales. Pero bueno, también esto significa, lo habíamos dicho en esa clase en particular, un beneficio económico. Las ciudades pueden beneficiarse, más en este contexto de ciudades creativas. Porque vean ustedes, yo les había mostrado este mapa de las 10 ciudades de Game Freer en Estados Unidos, y de esas 10 ciudades, muchas de ellas están enroladas dentro de la categoría de ciudades creativas. ¿Mm? San Francisco, Portland, en Oregon, ¿Mm?
que es un poco el destino de todos aquellos que quieren en Estados Unidos y en otros países eh, instalarse en el mundo del desarrollo tecnológico y demás. Portland también es un destino, como lo es Silicon Valley, ¿no? Bueno, ahí tienen San Francisco, Portland, Austin, que yo les había dicho, es una ciudad universitaria muy importante, eh, reconocida como la ciudad universitaria del sur de Estados Unidos. Bien. Hay una cantidad de ciudades, ¿no? Que Seattle también, ¿eh? En el noroeste de Estados Unidos, Los Ángeles, Orlando. Vean qué curioso. Salt Lake City. ¿Saben quiénes fundaron Salt Lake City? Tienen una influencia en la ciudad muy importante, que parecería contradictorio, ¿no? Porque son bastante conservadores en temas religiosos, este grupo. ¿Saben quiénes son? ¿A quién me refiero? ¿Alguien sabe quiénes son los fundadores? ¿Y qué grupo religioso se instaló en Salt Lake City y en general en todo el estado de Utah? ¿Eh? Los mormones, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. Salt Lake City es la ciudad de los mormones. Que ustedes vieron es una creencia religiosa que tiene ciertas características eh, bastante conservadoras, ¿no? Pero sin embargo, miren ustedes, es una ciudad muy tolerante, muy respetuosa, diríamos nosotros, a la cultura de la comunidad gay, ¿no? Y bueno, miren ustedes, es muy curioso esto, ¿no? Es muy curioso, pero es así. Claro, uno tendría que pensar que cuanto más conservadora es en términos religiosos, más refractaria a las comunidades de ciertas minorías con una opción sexual determinada. Pero bueno, estas cosas de... Y Orlando, en Florida, es obviamente menos sorpresiva, porque es justamente donde hay inmigración, y la inmigración latina en general es más laxa en la cuestión de la recepción a otras culturas y a ciertas opciones culturales, sexuales, étnicas y demás. Bueno, ahí también habíamos encontrado la ciudad de Buenos Aires, que es una virtud que tiene la ciudad de Buenos Aires, justamente haber sido pionera en estos temas, ¿no? Esto lo habíamos visto, y también, miren qué interesante esto, vamos a volver sobre un tema que habíamos planteado clases atrás, lo habíamos visto en otro contexto, el tema de los expatriados, ¿no? Yo les había contado, no, hablamos ya algo de los expatriados, no sé si ustedes lo recuerdan, lo mencionamos al pasar. ¿Recuerdan eso? Que era un expatriado de una empresa transnacional. Lo mencionamos un poco al pasar en un momento, Sí, relacionado había con... una lista, ¿no? De las ciudades más elegidas por el... Exactamente. Joaquín, ¿no? Ahora no te estoy viendo, creo que sos vos. Sí. Bueno, sí, lo mencionamos cuando estábamos hablando de ciudades postindustriales. Yo le dije, bueno, vamos a retomar luego cuando estemos más precisamente enfocados en ciudades creativas. El ambiente cultural también es un un contexto que permite resolver los destinos de quienes optan por ir a trabajar más allá de las fronteras de su país, ¿no? Es lo que llaman expatriado. Las empresas transnacionales, muchas empresas transnacionales tienen, casi todas, diría yo, programas de expatriación, ¿no? A un gerente, a una gerenta, le dicen, váyase usted con su familia, si tiene una familia, a vivir durante 3, 4, 5 años a otro lugar, a otro destino, donde la empresa tiene una filial. Y le dan la posibilidad, en la medida de lo posible, le dan la posibilidad de la alternativa de elegir algunas ciudades, ¿no? Entonces aquí, vemos acá, eh, bueno, acá les sinteticé, por si no recordaban que era un expatriado, ¿no? Las características, no menos de 6 meses, no mayor a 5 años es ese traslado. Eh, ¿Qué buscan con esto? Que el ejecutivo alcance las metas en el nuevo mercado, esto desde el punto de vista de la empresa, y luego regrese para aplicar su experiencia o asumir un nuevo desafío en otra parte del mundo. Parte de su formación, ¿no? A nivel gerencial. Muy importante también este tema para todas aquellas y aquellos que estudian recursos humanos. Es un tema de recursos humanos. Y la decisión de mudarse a una ciudad, porque en definitiva se van a vivir a una ciudad por un tiempo, en general 6 meses es poco, es lo de base, pero en general se van por más de 2 años, 3 años, hasta 5 años.
Esa decisión no se basa solo en el puesto de trabajo, sino que consideran una serie de factores que garantizan la adaptación de esa persona y de su grupo familiar en ese destino. Entonces, este es el perfil del expatriado. Esto lo tomé de Global Mobility, que es una consultora, y ya hace unos años determinó este perfil del expatriado. En ese momento, hace unos 10 años atrás, el perfil mayoritariamente era de hombres. Porque hasta hace unos 10 años atrás todavía había mayoritariamente dentro de los grupos gerenciales a nivel de empresas transnacionales, mayoría de hombres. Pero hoy esto ha bajado sensiblemente, pero también esto tiene que ver con cierta especialización que hay en los grupos familiares, donde el hombre que es un gerente se dedica a este trabajo y la mujer, por decisión del grupo familiar, se encarga de el hogar y de la crianza de los niños de este grupo familiar, donde el jefe de familia es el tradicional gerente, ¿no? Pero esto ha cambiado en los últimos años, ese número yo diría que ha cambiado sensiblemente. El porcentaje de los expatriados estaba aproximadamente más de la mitad, entre 35 y 54 años, y como les decía, mayoritariamente con un grupo familiar, se mudan con el grupo familiar. ¿Cuáles son los destinos? Bueno, ahora vamos a ver en detalle qué ciudades, pero centro de Europa, América Latina, Oriente Medio y norte de África. Son profesionales con un nivel importante de formación universitaria, 57% de posgrado, 27% a nivel de licenciatura, y algunos con doctorado, 7%. No es un porcentaje muy elevado porque para la vida gerencial no es importante tener un doctorado, quizás un MBA y algo así, ¿no? Un posgrado en general. La ocupación, el 61% de los trabajadores asignados, 19% empresarios, 7% freelancers, ¿no? Gente que se va por su propia cuenta. Bueno, y aquí tienen qué es lo que buscan, los criterios que siguen la empresa y el ejecutivo, porque esto es algo, no lo mandan a uno de prepo que se vaya a un lugar que no quiera, tratan de consensuarlo entre la empresa, el ejecutivo y su grupo familiar. Entonces, ¿cuáles son los criterios que priorizan? La educación de los hijos. Buscan acceso a colegios internacionales, que la ciudad tenga, la ciudad de destino, un colegio internacional que le permita después, si se muda, seguir los estudios en otra ciudad, es muy importante. Seguridad y calidad de vida. Ciudades con baja criminalidad, obvio. Cualquier persona más o menos sensata diría lo mismo, ¿no? Buena calidad del aire, estabilidad política y un sistema de salud confiable. Muy razonable. Adaptación y oportunidades para el cónyuge, porque se va con la familia. Esto hoy también incluye a la inversa, que sea una ejecutiva que se va con su esposo y sus hijos. Es vital que el cónyuge o pareja, que se llama cónyuge acompañante, así lo considera la empresa, tenga oportunidades de desarrollo profesional o social, ya que la pérdida de su carrera es una gran fuente de estrés. Entonces, la persona el cónyuge que acompaña al ejecutivo o a la ejecutiva, tiene que tener posibilidades de desarrollo profesional, social, porque en muchos casos, como dice aquí, abandona su carrera, al menos temporariamente, quizás la retoma cuando vuelva a su lugar de origen. Otra decisión importante es vivienda y beneficios. Eso les decía recién, las ciudades creativas tienen que desarrollar políticas de vivienda. Entre otras cosas por esto, una ciudad que ofrezca un buen nivel de vivienda, con costos que generalmente en estos casos de los expatriados cubre la empresa y que facilite la logística de la reubicación, mudanzas, coches, viajes anuales a casa y demás. O sea, que tenga un buen aeropuerto también. Y, por último, la cuestión de la tolerancia y la cultura. ¿Qué buscan? Una ciudad con un ambiente, miren lo que dice esto. Esto lo tomamos en parte también de este estudio que se hizo tiempo atrás. Un ambiente multicultural y tolerante que facilite la integración y minimice el choque cultural para todos los miembros de la familia. Eso es todos los criterios que se toman para elegir el destino del expatriado. Y acá tenía esto que decía Joaquín, que recordaba las ciudades preferidas por los expatriados. Yo les había dado un ranking de algo así como 215, 220 ciudades. La primera es Zúrich, en Suiza.
la base que se toma Nueva York como criterio 100, todo lo que está por ahí arriba, arriba de Nueva York o por debajo de Nueva York. Bueno, la primera es Zurich, y acá después seleccionado algunas ciudades que no están en el orden que aparece en el ranking, pero yo quería destacar, por ejemplo, ya hace unos años atrás Buenos Aires estaba en el primer lugar, como el lugar preferido por los expatriados. Uno reniega a veces con la ciudad de Buenos Aires, pero la gente que la ve desde afuera o que presume tener una idea acerca de lo que es la ciudad, la elige, ¿no? Como destino para vivir ahí, no está como turista, sino como vivir al menos 4 o 5 años. Santiago de Chile está por debajo de Buenos Aires, pero es muy cerquita también, Buenos Aires, Santiago, y entre las ciudades iberoamericanas también está San Paulo, puesto 114, en el medio de la tabla del ranking. San Pablo es una gran ciudad de negocios, pero vean que ustedes, en la consideración como destino para los expatriados, está muy por debajo, 70 puestos, por debajo de Buenos Aires. Y México, el Distrito Federal de México, que también es junto con San Pablo la gran capital de los negocios en Iberoamérica, bueno, México está en el puesto 128, ¿no? Sensiblemente por debajo de Buenos Aires y Santiago. ¿Por qué será? Bueno, quizás habría que ir viendo cada uno de los factores que se toman en cuenta en la decisión de expatriación y compararlo con la situación de estas 4 ciudades, ¿no? Bien, y acá tienen, denme unos minutitos más, ya vamos cerrando, porque avanzamos un poco más tarde, comenzamos un poco más tarde de lo previsto, mientras esperábamos y hubo ese pequeño corte de 5 minutos, y así redondeamos esto, ¿no? Ténganme paciencia. En este ranking de ciudades, de cuáles son las mejores ciudades del mundo para compaginar trabajo y vida personal siendo expatriado, se evalúan ciertas áreas: calidad de vida, facilidad para sentarse, trabajo en el extranjero, finanzas personales, aspectos esenciales para un expatriado, que son todos los que vimos anteriormente, y estas son las mejores ciudades para los expatriados. Este es un ranking del año 2022, tiene 3 años escasos. Una encuesta a casi 12.000 expatriados en 50 ciudades analizadas por calidad de vida, facilidad para instalarse, bueno, todas estas áreas temáticas, ¿no?, de esas dimensiones que vimos hace un instante. Y miren qué bien esto. Por ejemplo, la primera ciudad es Valencia, en España, Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. En tercer lugar, la Ciudad de México. En el otro ranking aparecía en un lugar por debajo de la mitad de tabla. Aquí aparece en un lugar privilegiado. Lisboa, en Portugal. En quinto lugar, Madrid. En sexto lugar, Bangkok, que también en el anterior este ranking aparecía bastante por debajo. Es muy dinámico estos rankings. En unos 10 años cambian de forma sustancial. Basilea, en Suiza, en el séptimo lugar. Melbourne, en Australia, en el octavo. Abu Dhabi, también parte de los Emiratos Árabes, en el lugar número 9, y Singapur en el 10º lugar. Singapur siempre suele estar ahí en los primeros lugares en cuanto a ranking de ciudad, con el tema que sea se nos presente. Bien, y vean ustedes también, para seguir ilustrando, las mejores ciudades para vivir como extranjero en Estados Unidos. Esto más allá de ser expatriado. También en este ranking del año 2022-2023, este estudio, encontramos 10 de las mejores ciudades para vivir en Estados Unidos para los inmigrantes. Ahora se le puso difícil con Trump la vida de los inmigrantes, sobre todo los ilegales, pero bueno, vean ustedes. De este exhaustivo estudio surge que Fremont, en California, es elegida por los extranjeros para vivir en Chula Vista, en California, una pequeña ciudad ahí en California, San José, en California, San Diego, en California, Los Ángeles, en California, y Sacramento, en California. O sea que de las 10 primeras tenemos 6 del estado de California. De todas las ciudades de Estados Unidos, de las 10 primeras, 6 del estado de California. Esto tiene que ver también con el ecosistema del que hablábamos, ¿no? Muchos inmigrantes eligen ir a ciudades donde, en Estados Unidos, donde la población es migrante, porque encuentran ahí una comunidad que los contiene, una referencia, gente que habla el mismo idioma, que les colabora a encontrar trabajo. Vean ustedes, no son grandes ciudades, salvo Los Ángeles, ¿no?, y Sacramento, son ciudades. Después, en séptimo lugar, encontramos Nueva York, la ciudad de New Jersey, también,
Chicago, en Illinois, en la ciudad de Chicago, y Seattle, en Washington, que también la encontramos en un ranking precedente, ¿no? Y miren, esto es como una nota de color que le quería dar a ustedes, pero vean, cuando alguien se plantea vivir en Estados Unidos y tiene niños, es interesante saber este ranking, este estudio, nos da ese dato, cuáles son las mejores ciudades para vivir en Estados Unidos con niños. Y encontramos estas tres: Overland Park, en el estado de Kansas; Plano, en el estado de Texas; y Holland, en el estado de Michigan, ciudades muy pequeñitas, que un poco conocidas, ¿no? Tendríamos que ir a buscar ahora datos para saber, para ubicarnos. Bueno, el estado ya lo conocemos, pero las ciudades son menos conocidas. Y quizás sean estas ciudades donde mucha gente toma como referencia la selección de las mismas para vivir con niños, ¿no? Son ejemplos que les doy para entender la cuestión del ambiente cultural, cómo se va transformando de a poco en un factor decisivo desde el punto de vista económico, de la localización de actividades y de personas en las ciudades contemporáneas, ¿no? Bien. Y esto lo vamos a dejar para luego, ya terminamos. Sí. Perdón, el tema del ranking anterior, el de las ciudades de Estados Unidos, tipo, ¿cuáles son las características que buscan o, digamos, calidad de vida y todo eso? Sí, sí. Claro, esto. No los puse, pero son bastante similares, para no repetirles lo mismo, ¿no? Calidad de vida, calidad de vida, facilidad para sentarse, trabajo, la posibilidad de que extranjeros en su situación de migrantes encuentren trabajo de una forma más rápida y eficaz que en otras ciudades. No, porque, perdón, Sí. me pareció interesante, busqué la tasa de criminalidad por estado, porque, bueno, para conectar tema inmigración Sí. con tasa de criminalidad, y justamente en California es, creo que en uno de los estados donde más criminalidad hay. Claro, porque tenés ciudades con alta tasa de criminalidad. Claro. Claro. Y es Después, donde más inmigración hay también. claro, Claro. porque el tema es cuando vos tomás por estado, quizás le haces, no es justo quizás para algunas ciudades de esos propios estados. No nos olvidemos California en particular. California es como si fuera la sexta, séptima economía del planeta. Si California fuera un estado nacional, un país, que no dependiera de Estados Unidos, por su Producto Bruto Interno, por su nivel de ingresos y demás, sería la sexta, séptima economía del planeta. ¿Se entiende lo que digo, no? Estaría por encima de algunas economías de países como, no sé, creo que podría incluso ser superior a Francia, creo, o Italia. Entonces, es todo un mundo, es todo un mundo. Nosotros tenemos una idea de California, quizás de algunas ciudades, ¿no? Pero bueno, y es cierto que en algunas ciudades en particular, hasta te diría la misma Los Ángeles, ¿no? Los Ángeles es una ciudad que ha aumentado bastante el nivel de inseguridad. Pero ¿qué pasa? Dentro de Los Ángeles tenés barrios que tienen esas cualidades, barrios dentro de la ciudad que tienen esas cualidades, ¿no? No nos olvidemos, por ejemplo, ¿por qué pasa eso en Los Ángeles? Que vos podés tener alta tasa de criminalidad. Si querés, colaborame y buscame ahí cuáles son las ciudades que tienen más alta tasa de criminalidad. Vamos a ver en qué lugar se encuentra Los Ángeles. Pero Los Ángeles tiene una particularidad. Los Ángeles en sí mismo es una ciudad muy particular, muy particular. Son como núcleos urbanos, que muchos de ellos están desconectados entre sí. Es como una ciudad formada por distintos polos urbanos. Eso se ve en las películas. Presten atención a las películas, a las series. Van a ver que en Los Ángeles es prácticamente imposible movilizarse si uno no dispone de algún tipo de automóvil o de medio de transporte, moto, auto. El sistema de transporte público no es de lo mejor. Pero ¿por qué es necesario tener automóvil? Claro, porque si yo quiero trasladarme de un barrio al otro, seguramente tengo que transitar por autopistas, y supone eso mucho tiempo de traslado.
es muy particular, es muy particular. Es como una sumatoria de barrios que están muy aislados entre sí y muy autorreferenciales. Hay gente que vive. Tengo un amigo, un amigo abogado que se fue a vivir hace muchos años, en la crisis del 2001, a Los Ángeles. Yo tuve una carrera ahí como abogado, muy meritoria, es fiscal actualmente, un argentino que es fiscal en Estados Unidos. Y me cuenta esto, que prácticamente él, que es muy curioso, que le gusta recorrer ciudades, sale muy poco de su área de influencia en Los Ángeles. Porque, bueno, entonces eso tiene que ver justamente, podemos encontrar ciertos indicadores que no son los más positivos, pero también se combinan con otros que sí son muy, muy propicios, ¿no? Es muy curioso eso, es muy, muy curioso. Pero sí es interesante cómo son, salvo algunos casos concretos, Chicago, en este ranking, de este estudio, ciudades que son muy populosas, están combinadas con ciudades más pequeñas. Esto es interesante también, otra conclusión que podemos sacar aquí de la clase. La economía creativa, la economía de las ciudades postindustriales le da posibilidades a las ciudades medias y intermedias y pequeñas. ¿Sí? Las ciudades industriales eran aquellas mega ciudades como Detroit, 2 millones de habitantes, industria, esto, aquello. Las pequeñas ciudades, las ciudades intermedias, más a escala humana, tienen posibilidades de desarrollo, quizás como nunca la tuvieron, en tiempos de la ciudad postindustrial, en tiempos de las ciudades creativas, ¿no? Y que bueno, no sé si te respondí la inquietud, Joaquín. Sí, sí, simplemente era un dato que busqué. Buscate los datos de inseguridad, después los compartimos por ahí. Si querés, los podés subir al grupo de WhatsApp. ¿Eh? A ver si nos cierra un poco con esto, ¿no? Y ¿De, sería de inseguridad interesante de Los Ángeles o de...? en Estados Unidos, y después fíjate si, mandate ahí un trabajito de búsqueda, dentro de los barrios, distintos barrios de Los Ángeles, que hay diferencias notables, ¿no? De un barrio a otro en tasas de criminalidad. ¿Okay? Muy interesantes, porque a veces se estigmatiza una ciudad por un barrio, pero el resto es una ciudad bastante amigable, ¿no? O con un indicador menor. Bueno, eh, dejo de compartir, vuelvo con ustedes. Bueno, eh, ¿alguna consulta, algún comentario más, algo? ¿Mm? Bueno, pasamos como de la hora habitual unos 15 minutos, pero bueno, estamos en el mundo de la virtualidad, todo se perdona, no hay tiempo, no hay inicio, no hay final. Así que bueno, listo. Nos vemos el próximo jueves. Si alguien quiere hacerme una consulta, me quedo algunos minutos aquí por el tema del examen o demás. Me quedo mientras voy cerrando todo y introduciendo esto, estoy dispuesto a escuchar. Bueno, chao, hasta el jueves. A ver, profe, nos vemos. Adiós, adiós, adiós.